El acceso al conocimiento es cada vez más abierto. Es el objetivo de los denominados cursos MOOC o cursos online masivos abiertos que han comenzado a desarrollarse no hace mucho tiempo, especialmente en el ámbito de las universidades americanas. La UNED ofrece varios cursos en esta modalidad y hoy vamos a hablar de uno de ellos que se va a lanzar a finales de este mes de octubre con el título Dimensiones de la responsabilidad social, un curso que está organizado por la profesora de esta facultad, Marta de la Cuesta, coordinadora del máster interuniversitario UNED-UGI en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, y Eva Pardo, que es investigadora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y también colabora con este máster. Con Eva Pardo vamos a hablar ahora de este próximo MOOC que va a comenzar a finales de este mes. Buenos días. Hola Isabel, buenos días. Pues vamos a hablar primero, vamos a explicar qué es un MOOC. ¿Cuál es el interés de participar, de seguir un curso de estas características? Bueno, con los cursos MOOC lo que pretendemos es difundir conocimiento de una forma clara, sencilla y sobre todo en abierto, para que todo aquel que quiera introducirse en temas clave como puede ser la responsabilidad social pueda hacerlo a su ritmo y sobre todo de forma gratuita. ¿Qué van a aprender los alumnos con este curso? Decíamos que va a empezar a finales de este mes. Dimensiones de la responsabilidad social. El objetivo que tenemos con este curso es dotar de herramientas y conocimientos que son clave en el ámbito de la responsabilidad social, haciendo especial énfasis en las dimensiones clave que abarca la responsabilidad social. Estamos hablando pues de dimensiones como puede ser el liderazgo, como puede ser el medio ambiente, como puede ser la dimensión económica, la dimensión social. Y lo que queremos hacer es ir más allá de explicar esos conceptos teóricos y, una vez explicados, que sería esa primera fase, pasar a mostrar ejemplos de cómo este tipo de prácticas se están llevando a cabo tanto en grandes empresas como en pymes. ¿A quién está dirigido en principio este curso? ¿Es abierto? ¿Es gratuito? ¿Es online? Entonces, supongo que se puede apuntar cualquier persona, pero sobre todo, ¿a quiénes han dirigido ustedes esta oferta de curso? Bueno, la idea es que sirva a aquellas personas que realizan labores de gestión y labores técnicas en empresas y que quieran llevar a cabo una buena gestión de su responsabilidad social, pues en las dimensiones de las que hemos estado hablando. No obstante, aunque estos son los principales destinatarios, también está abierto a cualquier persona que quiera introducirse en estos temas. Bien, este curso, de alguna forma, Eva Pardo, es una continuidad de otras apuestas que ya han presentado en años anteriores y que, por cierto, han tenido una muy buena aceptación. ¿Qué metodología van a utilizar y qué conclusiones pueden ustedes sacar de esas dos iniciativas anteriores? Bueno, la metodología de estos cursos se compone de una serie de material audiovisual en el que se explica cada uno de los temas que componen el curso. Estos vídeos están soportados con una serie de documentos que profundizan en los temas explicados y luego se basan en la participación entre los diferentes estudiantes que están llevando a cabo el curso. Esa parte es muy muy importante porque se generan discusiones, profundización en conocimientos que de otra forma no se podría hacer. Nuestra experiencia con los dos cursos anteriores ha sido muy positiva. Me centro en la del curso que tuvimos el año pasado, que estaba centrado en la financiación de proyectos y empresas con impacto social. Alcanzamos la cifra de 4.000 alumnos en muy poquito tiempo y uno de los aspectos que nuestros alumnos valoraron de una forma más positiva fue justamente ese traslado de experiencias reales. No quedarnos solo a lo que ocurre muchas veces con este tipo de cursos, que por la duración te centras más en aspectos teóricos. En este caso pudimos ir más allá y le dimos mucha importancia
a esa parte práctica, que es la misma que hemos querido dar este año. Quizá, Eva Pardo, comentar que estos vídeos que usted nos decía, pues cuentan con la participación de ponentes, por decirlo de alguna forma, o personas muy relacionadas y muy especializadas en este ámbito de la responsabilidad social corporativa. Sí, el enfoque que estamos dando a cada uno de los módulos que componen el curso es, empieza con una primera parte introductoria de esos aspectos más teóricos, más básicos, por parte de docentes generalmente vinculados al máster en sostenibilidad y RSC, y después se acaba tocando esos aspectos prácticos por parte de representantes, por un lado, de grandes empresas y por otro lado de pymes. En aquellos casos en los que aporte valor añadido, también se crearán foros de debate en los que se muestran estas dos visiones. Más información, ¿dónde pueden los interesados que nos estén escuchando, Eva Pardo, conseguir información sobre este próximo curso, que todavía no está colgado, pero que lo estará enseguida? Yo tengo aquí una dirección, iedra.uned.es, pero ¿existe otra forma de contactar con ustedes para los interesados? Esa es la página principal de los cursos en abierto de la UNED, y luego también lo difundiremos a través de los canales de los que disponemos el equipo de investigación en responsabilidad social de la Facultad de Económicas. Pues muchísimas gracias, Eva Pardo. Recordamos que a finales de este mes comenzará el curso en abierto online masivo, el curso MOOC, Dimensiones de la Responsabilidad Social. Hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Decíamos que uno de los aspectos clave a la hora de implementar las prácticas de responsabilidad social en pymes y grandes empresas es comprender cuál es el papel de estas empresas en la sociedad, lo que en el argot de la responsabilidad social corporativa se denomina dimensión social. Recordemos que junto con las dimensiones ambiental y económica son los tres pilares que conforman la responsabilidad social corporativa. Sobre esta cuestión gira un coloquio que ha reunido a 3 expertos en nuestro plató de televisión y que forma parte del material audiovisual del curso MOOC que acabamos de mencionar, que acabamos de comentar con Eva Pardo, y también del máster de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa UNED-UGI. Estos expertos son Beatriz Fernández Olid, que es coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de Economistas Sin Fronteras, que se encarga de moderar el coloquio, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Corporativa, y Eduardo Sánchez, del área de Empresa y Desarrollo de Ongawa. Vamos a escucharles. Quería presentaros a nuestros contertulios, que son Eduardo Sánchez, y también tengo aquí a Orencio Vázquez. Ahora, pues por llevar un poco el debate encauzados, quería hacer algunas preguntas, quería plantear, a ver cuáles son vuestras posturas. Los dos venís del mundo de las ONGs, con lo cual, pues en eso creo que habrá bastantes coincidencias o una perspectiva bastante común. Para empezar, quería plantearos cómo entendéis el concepto de la responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Cuando hablamos de sociedad, ¿estamos hablando de un único grupo de interés como tal? ¿Podemos hablar así, de forma agregada? ¿O estamos hablando de diferentes grupos muy específicos, como consumidores, trabajadores, comunidades locales, administraciones públicas, etcétera? Si quieres empezar tú, Eduardo. Bueno, pues la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial se basa en ir más allá de lo que la ley exige para dar respuestas adecuadas a los problemas que surgen en la actividad empresarial o para maximizar los beneficios que cualquier empresa tiene. Por tanto, la responsabilidad social no tiene que ver necesariamente con la acción social, que puede ser una parte, pero no es el núcleo. El núcleo de la responsabilidad social es la actividad empresarial y las relaciones de la empresa con su sociedad. Para ordenar quién es la sociedad, pues se suele utilizar el concepto de grupo de interés o de parte implicada. Un grupo de interés es el que es afectado o afecta a la actividad de la empresa.
Y como bien dices, pues son grupos de interés, pues los dueños de la empresa, los trabajadores, los consumidores, los usuarios, pero también los que se ven afectados por la actividad de la empresa, como pueden ser las comunidades locales o, en un concepto más amplio, pues la sociedad en general, porque hay impactos de la empresa que trascienden, digamos, la parte más local. Este tema es interesante porque generalmente la empresa se centra en los grupos que le pueden afectar y no tanto en los grupos que son afectados. Los grupos que son afectados, además, a veces no tienen voz suficiente o no están organizados, y uno de los grandes retos de la responsabilidad es cómo hacer patente la voz de los grupos afectados y no solo recoger la voz de los grupos que afectan a la empresa. Sí, bueno, yo creo que Eduardo lo ha descrito muy bien. O sea, al final la responsabilidad social es cómo gestiona la empresa los impactos que provoca, que pueden ser positivos o negativos, a través de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a hacer una inversión en un sitio determinado y eso va a tener una serie de externalidades. Entonces, para ser socialmente responsable, pues tendré que poner una balanza las cuestiones económicas, fundamentalmente los beneficios o retornos que puede tener esa inversión, el impacto medioambiental y el impacto sobre la comunidad en la que voy a hacer esa inversión. Así resumido, de forma muy resumida, ¿no? La dimensión social pues abarca, yo creo que es el paraguas sobre el cual pivota la responsabilidad social corporativa, por eso no hablamos de responsabilidad social y medioambiental o responsabilidad social, medioambiental con los trabajadores y acción social, sino que la palabra social o la dimensión social sería la que incorpora todas esas subdimensiones o áreas de las que conforma la responsabilidad social. Luego esto, o el marco teórico, el llevarlo a la práctica es muy complejo. Cualquier discurso provenga de cualquier actor, sea la empresa, la administración pública, organizaciones sociales, pues vamos a tener un acuerdo sobre estos aspectos, ¿no? De en qué consiste o qué sería una empresa socialmente responsable. Luego aterrizar todo esto es mucho más complicado y se generan las tensiones que comenta Eduardo de la empresa a la hora de tener en cuenta las expectativas de uno o de un grupo o de otro grupo. Incluso yo iría más allá en el sentido de que se pueden generar tensiones entre los propios grupos, ¿no? Muchas veces los intereses de la comunidad no son los mismos de los intereses de los accionistas o los intereses de los trabajadores no son los mismos que los intereses de la comunidad desde una perspectiva medioambiental, ¿no? Entonces, tenemos numerosos casos, ¿no? Pero uno muy conocido y reciente es el caso de Volkswagen. Ahí los intereses de los trabajadores es que la empresa continúe, ¿no? Los intereses de la comunidad, por supuesto, que hubiese una medida sancionatoria que disuada de este tipo de comportamientos en un futuro, entonces que sea disuasoria, y eso, bueno, pues muchas veces entra en colisión con los intereses de determinados grupos. Entonces, todos estos aspectos son muy difíciles de llevar a la práctica y de gestionarlos en el día a día. Además, es interesante, la dimensión social muchas veces no se puede separar de las otras dos dimensiones. Y esto además se queda patente en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el concepto de sostenibilidad que integra los elementos social, económico y ambiental, pero no solo desde una lógica de impactos, sino desde una lógica, digamos, aguas arriba. A veces para tener un buen impacto social hay que pensar en medidas económicas o ambientales, o para tener un buen impacto económico hay que pensar en medidas sociales o de otro tipo, ¿no? Entonces, a la complejidad que plantea Orencio, se plantea cómo integrar tres ámbitos de toma de decisión que están intrínsecamente unidos y que una decisión en un ámbito puede afectar a las otras dos. Sí, es cierto que es un poco una conclusión a la que estamos llegando después de ya unos años de rodaje de ese concepto de la responsabilidad social corporativa que pues hace 10 años era bastante desconocido, pero sí que es cierto que esa integración de la sostenibilidad, de la triple medioambiental, social y económica, está demostrando que tiene sentido. Pero también al hilo de lo que comentabais los dos con respecto a los grupos de interés y esos intereses confrontados que muchas veces tienen, ¿pensáis que la empresa tiene que priorizar un grupo de interés en concreto frente a otro, o algún
una cuestión prioritaria, por ejemplo, temas de derechos humanos, temas de derechos de los trabajadores, ¿la empresa tendría que tomar decisión priorizando algún grupo de interés frente al otro, o es lo suyo es que sean tomados los intereses de todos por igual? Bueno, yo creo que cada empresa, cada modelo, requiere una atención específica, ¿no? Entonces, en estos temas se tiende mucho a universalizar, a generalizar, ¿no?, medidas, y yo creo que es un grave error, ¿no? Entonces, cada empresa tiene sus propias circunstancias y en función de esas circunstancias tendrá que tomar sus medidas concretas. Y para eso, previamente hay que tener un diagnóstico certero, que te dé las claves hacia dónde dirigir pues, las políticas, la toma de decisiones, la relación con un determinado grupo de interés. Entonces, ese análisis debes hacerlo en función de los riesgos a los cuales estás sometido, riesgos ambientales, riesgos de impacto con las comunidades, riesgos en el ámbito laboral, en diferentes áreas que conforman la responsabilidad social corporativa, y luego en función de la actividad que estés desarrollando y en función de los países donde estés actuando. Entonces, por ejemplo, una empresa como Apple, y hace poco se nos planteaba, estamos trabajando en el desarrollo de una metodología y tomamos como base una agencia de calificación social muy conocida, que es Vigeo Eiris. Entonces, en el desarrollo de la metodología nos fijamos, decíamos, bueno, a ver qué hace Vigeo Eiris en este planteamiento. Y, por ejemplo, una empresa como Apple, que nosotros creemos de forma intuitiva o más espontánea, que tiene un alto riesgo en el ámbito de los derechos humanos y que han salido muchos escándalos, pues, por ejemplo, esta agencia considera que el riesgo es bajo. Y tiene su explicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos diferencian entre lo que es el propio core de la empresa de la cadena de suministro. Entonces, si vemos el core de la empresa, pues Apple tiene un centro financiero, tiene un centro de tecnología, a lo mejor de calidad en Estados Unidos, y en terceros países prácticamente no tiene empleados, en países de riesgo, ¿no? Incluso los países que tienen países de riesgo de vulneración de derechos humanos, los empleados que tiene, pues esos empleados tienen unas muy buenas condiciones, muy por encima de la media de las que tienen esos países. ¿Cuál es el riesgo real de Apple? No está en el core de la empresa, no está en sus propios empleados, en los empleados directos, sino está en la cadena de suministro. ¿Cuál es la clave aquí? Que Apple no fabrica. Esos empleados que tiene Apple no fabrican nada para Apple, no fabrican ni los ordenadores, ni los teléfonos, los fabrican terceras empresas, proveedores. Entonces, ahí es donde está el riesgo de Apple. Controlar a los proveedores, exigirles unas condiciones mínimas, pagarles adecuadamente para que puedan cumplir esas condiciones que establecen sus códigos de conducta. Entonces, todo esto requiere de una complejidad y de análisis previo sobre dónde está tu ámbito de influencia y dónde puedes provocar los impactos y qué tienes que hacer para mitigar esos impactos en el caso de que sean negativos, ¿no? Sí, yo coincido plenamente. El ámbito de la responsabilidad social es tan amplio que hay que jerarquizar. Hay que jerarquizar con varios criterios. Uno de los criterios es, como muy bien dices, el riesgo de vulneración de derechos humanos, porque en principio arriba en la jerarquía tendría que estar que ninguna empresa vulnera derechos humanos, ¿no? Porque ese es, digamos, el acuerdo internacional de toda la comunidad internacional, de toda la comunidad desde los años 40 del siglo pasado, ¿no? Entonces, en la jerarquía están primero los derechos humanos. También coincido que la lógica de riesgos es un poco subjetiva, porque ¿riesgo para quién? Riesgo para la empresa, riesgo para los grupos de interés, y si son para los grupos de interés, ¿quién define los grupos de interés? Se autodefinen, entonces hay un problema conceptual importante. Si es para la empresa, no suele funcionar bien, porque entonces a veces incluso estás generando una dinámica de generar riesgos. Si solo atiendo a los problemas que generan riesgo para la propia empresa, la señal que estoy transmitiendo a la sociedad es que para que me hagan caso tengo que generar riesgo, que yo creo que no es una dinámica positiva. Lo correcto sería ver qué riesgos para todos los grupos más importantes. Y como muy bien dices, que a veces están aguas abajo. Luego también, desde nuestro punto de vista, no todas las temáticas son iguales. Por supuesto, los derechos humanos están arriba, pero luego hay
cuestiones, por ejemplo, de discriminación de la mujer, pues son temas muy importantes, ¿no? Todos sabemos que en muchos contextos empresariales, pues las mujeres no están tratadas de igual manera que los hombres. Y las previsiones dicen que si no se hace una respuesta rápida, muchos logros de desarrollo que se han conseguido en las comunidades se pueden revertir. Pues quizá la lucha contra el cambio climático debería estar arriba dentro de esa agenda de prioridades. Y luego, en la medida de que la responsabilidad social es contextual, tiene que responder al contexto en que opera, pues ahí hay multiplicidad de elementos que en cada contexto pues tienen una jerarquía, una prioridad distinta. En este aspecto nos podemos plantear también si estas jerarquías o estas prioridades están contempladas dentro de la regulación. Es decir, los reguladores han visualizado estas prioridades, estas cuestiones, como tú comentabas, cambio climático, cuestiones de discriminación de género o cuestiones de derechos humanos. ¿Qué papel juega la regulación en este ámbito? O sea, ¿hasta qué punto está la regulación avanzada o contempla este tipo de cuestiones? El tema es interesante. La mayoría de las personas, cuando piensan en la regulación, lo ven como algo estático, sin darnos cuenta de que en todos los países hay parlamentos que están continuamente haciendo leyes y cambiando leyes. Entonces, la legislación hay que verlo como algo dinámico, algo que responde a las necesidades de la sociedad y, en ese sentido, pues que se va ajustando. Desde nuestro punto de vista, pues hay algunos aspectos que están muy retrasados, que necesitarían un ajuste rápido, digamos, ¿no? El tema de los derechos humanos, pues como ya comentaba algo, pues es paradójico, ¿no? Que si realmente todos estamos de acuerdo que los derechos humanos es algo fundamental, pues que no haya, digamos, una normativa que garantice ese cumplimiento y que sancione las infracciones en caso de que las haya, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí yo creo que hay un retraso. En temas ambientales, quizá la normativa ambiental ha sido la más desarrollada, ¿no? Desde los años 80, incluso antes, en Estados Unidos empezó a hacer una normativa ambiental fuerte y es uno de los sectores pues, más reglamentados. Pero esta normativa tiene que evolucionar porque pensemos, no sé, en la contaminación atmosférica, ¿no? Pues antes no se tenía el conocimiento de que era tan perjudicial para la salud. Pues en la medida de que se tiene ese conocimiento habrá que adecuar la normativa, también con cierta previsión temporal para que a las empresas les dé tiempo de ajustarse y también para evitar, digamos, dumping, ¿no? Que algunas empresas jueguen a mínimos, mientras las empresas responsables jueguen bien, a hacer las cosas bien, con un mayor coste, y las empresas irresponsables compitan en precios. Entonces yo creo que también la normativa y la legislación es bueno y algunas empresas reclaman más normativa y más regulación. En temas laborales, pues fundamental, también sobre todo en los ámbitos más básicos, ¿no? Por ejemplo, lo que regula las normas básicas laborales de la Organización Mundial del Trabajo, eso debería estar traspuesto a las legislaciones nacionales de todos los países, porque estamos hablando de trabajo forzoso, de trabajo infantil, de trabajo sindicado. Entonces, en algunos países pues está avanzado, pero en otros países está poco desarrollado. Y en ese sentido, también es bonito ver cómo la responsabilidad social muchas veces es la avanzadilla. Algunas empresas van más allá de la ley y eso que van avanzando luego se hace obligatorio para todos, ¿no? Entonces hay empresas que fueron pioneras en algunos temas ambientales y poco a poco la normativa dijo, bueno, esto no es solo para las pioneras y las que lo quieran hacer, esto tiene que ser poco a poco un ámbito que todas deberían cumplir. Y esa visión también de la interrelación entre lo voluntario y cómo lo voluntario, la responsabilidad social, es un vector que empuja a la responsabilidad legal, pues es un tema interesante. Sí, ese respecto además tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, que las diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión social está ligada con la dimensión económica, lo que comentabas, si la regulación no avanza lo suficiente, puede ser que las empresas que están avanzando voluntariamente en el respeto a los derechos humanos medioambientales se vean en lo económico perjudicadas por esas otras empresas de mínimos, ¿no? Entonces es muy interesante también desde ese punto de vista, ¿no? De unir la dimensión social y la económica, la competencia.
Orencio, no sé si quieres añadir algo, tema Pues regulación. Sí, claro, esto es todo un mundo y requeriría un debate para ello, ¿no? Específico. Porque quizás es la clave de todo el tema que aborda la responsabilidad social, es un problema de regulación. Entonces, ante una serie de cambios que mencionaba Eduardo, no ha habido una adaptación por parte del legislador a esos cambios, porque también el legislador tiene unas competencias limitadas para poder ejercer su función, en el sentido de que en las últimas décadas lo que hemos sufrido es un proceso de internacionalización de la economía y de apertura de las economías nacionales, ¿no? Incluso de cesión de parte de la soberanía, sobre todo en el ámbito económico. Aquí en Europa lo vemos muy claro, a instituciones supranacionales. Entonces, ahí el legislador ve coartada su competencia. Esto no quiere decir que no pueda hacer, sino que no puede hacer como hacía en el siglo XIX o a principios del siglo XX. El contexto es muy diferente. Además, se enfrenta a un actor, en este caso, que tiene muchas veces más capacidad de influencia y de incidencia que el propio legislador, que es una gran empresa o un conjunto, un conglomerado empresarial con una actividad económica que supera muchas veces la actividad de los propios estados, ¿no? Con esto no quiero decir que haya o que la regulación tenga una connotación positiva o negativa. En algunos casos, incluso, y para entrar más en el tema del debate de la regulación lo que responde es a esos intereses de estos grupos empresariales, ¿no? Entonces, y pongo un ejemplo, bueno, pues el tema que comentamos de Volkswagen, pues cómo la regulación favoreció el incremento de los motores diésel en detrimento de los motores de gasolina, que son menos contaminantes, ¿no? Aquí en Europa, en España, creo que el stock supera el 60% de los vehículos ahora mismo, del 60% de los diésel sobre los gasolina, ¿no? Eso no pasa en Japón, que es el otro principal productor, y no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué se debe todo esto? Bueno, pues alguien puede pensar que se debe a intereses o motivaciones de una industria específica, ¿no? Y eso tiene un impacto sobre todos los demás. En el tema energético, pues también es muy claro. ¿Cómo voy a creerme a una petrolera que me habla de cambio climático? Pues me es difícil de creer, porque su negocio es que se consuma petróleo, básicamente. Y el petróleo puede tener una utilidad muy buena para ciertas cosas. El petróleo está prácticamente en todos los artículos que consumimos o nos relacionamos día a día, o en muchos de ellos, pero los combustibles fósiles son los principales, o es uno de los principales factores del cambio climático. ¿Cómo va una petrolera a querer luchar contra el cambio climático cuando su principal fuente de negocio viene por ahí? Bueno, es difícil de encajar. Y hace poco estaba en unas jornadas moderando una mesa y me resultó muy curioso. Había una persona de Indra que hablaba de un concepto económico, energético, que era la economía transativa. Yo no sé si tú, Eduardo, desde ingeniería lo habéis escuchado. Y era interesante, ¿no? Y lo que planteaba este señor, que era un técnico, decía, bueno, hoy en día ya se podría prescindir de la generación. Lo que planteaba era que las ciudades podrían ser sostenibles energéticamente a través de sistemas de intercambio de energía y tal. Ya eso lo había planteado anteriormente, yo os había escuchado a Jeremy Rifkin, y entonces decía que eso era posible hoy. Claro, ¿cómo las eléctricas van a permitir eso? Es perder totalmente su status quo, ¿no? Y decía que solamente el 20% de la demanda de energía actual iba a ser producida de forma tradicional, o si tuviésemos ese tránsito hacia esta economía transativa. Pues indudablemente va a haber una oposición porque no cambien ese tipo de cuestiones, igual que lo ha habido durante toda la historia. La industria del tabaco, el DDT, todas las industrias que se han podido ver afectadas por cierta regulación se han opuesto porque eso afecta a su cuenta de resultados, y ahí eso sí que es serio. Y ya no entramos en el juego de los grupos de interés de que se afectan o no son afectados. El accionista lo que quiere es cuenta de resultados, básicamente. Y tenemos que caer en esa realidad. Con lo cual el papel del regulador es fundamental. Es fundamental y básico. Y además es fundamental y que ese papel se ejerza desde la más plena independencia. Cuestión que hoy en día pues está en algunos casos en entredicho.
Sí, sí, planteas temas, claro, muy interesantes. Como bien dices, la economía está muy globalizada y el mercado es un mercado global, internacional. Entonces, también hay un déficit de gobernanza o de legislación internacional, porque también, como comentas, la mayoría de los países tienen ámbitos normativos que afectan a su país, pero que no afecta a otros países. Entonces hay un déficit, digamos, de gobernanza global que diga, bueno, las reglas son para todos, porque en la medida que, como sabemos, hacer las cosas bien suele ser más caro que hacerlas mal, muchas veces, otras veces no, pero muchas veces hacerlo bien, por ejemplo, con menos emisiones es más caro que hacerlo mal, pues hay un tema también económico de decir, bueno, lo tiene que hacer bien, pero lo tenemos que hacer bien todos los países, sobre todo cuando estamos viendo o tratando temas que son bienes públicos globales, como puede ser el tema del clima. También planteas un tema muy interesante, ¿no? Cuando no se mueven las cosas o cuando hay conflictos, la forma más fácil de entenderlo es ver quién gana y quién pierde. Y ahí, tirando un poco del hilo de quién gana y quién pierde, pues vas descubriendo cuáles son, digamos, las barreras al cambio y cuáles son los promotores al cambio. Y hay que asumir que hay cosas que hay que cambiar y que también los a priori perjudicados pues tendrán que irse adaptando a nuevos contextos, ¿no? Aquí has puesto el caso del cambio climático y es fundamental, ¿no? A partir de las declaraciones del Acuerdo de París, ¿no? Allá se da una señal muy clara de por dónde van a ir los tiros. Y con esa señal clara, pues ya los inversores ya van viendo por dónde hay que ir los tiros y poco a poco hay que ir construyendo un marco. Y a los sectores que, por desgracia, están en el lado perdedor, porque tendrán que reducir sus emisiones, pues tienen que poco a poco irse adaptando a una economía pues baja en carbono. Y lo que es muy fácil de visualizar, como has dicho, en el ámbito de emisiones, pues es lo mismo en el ámbito, cualquier otro ámbito, ¿no? En el ámbito de la discriminación entre mujer y hombre. Hay que analizar por qué estamos en esas circunstancias. ¿Quién son los ganadores? ¿Quién son los perdedores? ¿Cuáles son los elementos que bloquean el cambio? Pero así de forma muy rápida, porque Orencio lo comentaba, ¿no? En la industria tabaquera, la legislación avanzó, en la industria química con el DDT también. Ahora nos encontramos en un momento, yo creo, crucial también con estos acuerdos del clima de la Cumbre de París, que ya estamos viendo, o empieza a haber esas quejas de que no se están poniendo en marcha tan rápido como deberían, porque además es una cuestión crucial. ¿Creéis que el futuro es positivo en esto? ¿Creéis que la regulación va a ir avanzando o que cada vez esa debilidad de gobernanza global va a ser mayor y nos vamos a encontrar con que la legislación se paralice o no avance? ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en un momento de avance, de estancamiento o de retroceso? ¿Qué pensáis? Yo creo que aquí es como todo, hay gente que lo ve, porque todo esto al final, el dejarte influir desde el punto de vista del legislador por los lobbies, que es algo que pasa en todas las economías, no solamente aquí en España, pero en unas en mayor medida que en otras, ¿no? Entonces, muchas veces si los intereses son intereses espurios, en contra de lo que es el interés general, lo que Eduardo denomina bien público global, pues aquellas economías o aquellos países que menor se dejen influir y que más apuesten por esas nuevas tecnologías, que son las tecnologías del futuro, pues serán los países que tengan unas economías más avanzadas y que tengan un mayor equilibrio social, porque tienen una visión a más medio-largo plazo. Entonces, yo creo que el ser humano, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, reacciona cuando no le queda otra salida, ¿no? Entonces ya cuando se ve encerrado, pues termina reaccionando y tiene esa capacidad de creatividad que inventa soluciones para problemas que quizás en muchos casos, si se hubiesen planteado anteriormente, pues hubiesen evitado muchos de esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo soy optimista en el sentido de que tendremos o daremos una salida. El contexto político, hombre, pues viendo lo que está sucediendo ahora mismo con las elecciones en diferentes países europeos y los partidos emergentes que están surgiendo y tal, y
y viendo lo que está pasando en Estados Unidos con las próximas elecciones y tal, pues plantea un contexto político con muchas incógnitas para poder llevar a cabo esos acuerdos globales que estábamos hablando y que son completamente necesarios. Bueno, pues todo el mundo tiene que ceder en el corto plazo para ganar en el largo plazo, ¿no? Entonces, para eso hace falta sentarse, hace falta tener capacidad de escucha, de diálogo y de plantear soluciones, ¿no? Claro, esta temática no tiene una respuesta global. Hay que ir país a país y casi sector a sector. Por ejemplo, en algunos países desarrollados pues hay tensiones entre grupos o ideologías políticas más liberalizadoras, desregularizadoras, y otras más de regular. Y ahí se va viendo en el mercado laboral, en el mercado ambiental, en el mercado, la protección de usuarios, en las políticas de discriminación o de antidiscriminación. Y ahí es un caso país a país. Pero lo que sí que es, por ejemplo, significativo es que los países que están transitando de economías poco desarrolladas a más desarrolladas van subiendo los estándares. También porque la ciudadanía lo va exigiendo. A lo mejor en un país pobre, pues antes se permitía contaminar los ríos, pero poco a poco dicen, oye, pues si estamos ya en un nivel económico y social importante, ¿por qué no hacemos como los países europeos que tienen una normativa de protección de ríos, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces en estos países que van evolucionando, pues sí que se van transponiendo pues normativas de estándares más altos, como los que se tienen en la OCDE, por ejemplo. Luego también es interesante algunos sectores muy específicos. Por ejemplo, en los años principios de siglo hubo una gran desregulación financiera, pero hay una percepción de que eso fue uno de los elementos que desencadenó pues, la crisis financiera y económica del 2008. Y desde el 2008, en algunos ámbitos, se vuelve a replantear esta desregulación y se puede otra vez a plantear que los bancos tienen que tener ciertos mínimos, ciertas garantías, que no todos los bancos son iguales, que hay unos sistémicos, y se vuelve a ordenar un poco. También ligado, digamos, a la agenda de desarrollo sostenible, pues estuvo la agenda de financiación de Addis Abeba, que también es una agenda de acción muy interesante, ¿no? Y ahí se plantean medidas muy concretas, por ejemplo, para luchar contra la elusión y evasión fiscal a nivel global, por ejemplo, para el intercambio de datos financieros. Se plantea también apoyar la lucha contra la corrupción. El tema fiscal es un tema evidente, cada vez más, no solo digamos la sociedad civil, sino que los propios gobiernos de algunos países o los propios parlamentos dicen, bueno, ¿y por qué una empresa que obtiene su beneficio en este país no tributa en el país, sino que tributa en otro haciendo dumping y llevándose el beneficio? Y ahora pues hay una guerra abierta entre Apple y parece ser que como respuesta con Siemens en Estados Unidos. Entonces, hay algunos ámbitos donde sí que se está replanteando de que es conveniente un poco más de orden. Otro de los grandes olvidados, porque es verdad que lo que tú comentabas es interesante. Puede que los países más desarrollados, los países ricos, la circunstancia esté pues una situación de incertidumbre, como comentaba Orencio, más la incógnita, pero que los países en desarrollo estén avanzando, y es que muchas veces no nos fijamos en ellos, ¿no? Y entonces eso también es un elemento interesante. Para ver un poco los olvidados o relativamente olvidados dentro de los países ricos, ¿qué papel jugarían las pymes? Porque siempre hablamos de grandes empresas, estamos hablando de Apple, de Volkswagen, etc. ¿Qué papel tendrían que jugar las pymes en la responsabilidad social? Yo creo que en la responsabilidad social tenemos que jugar un papel todos, cada uno en su nivel, ¿no? Entonces, no es exigible y también, bueno, tenemos que tener claro el origen de la responsabilidad social o por qué el origen del debate. Y el origen del debate es esa internacionalización de mercado de capitales, mercado de trabajo, se delega la responsabilidad fuera, produce otro por mí, yo no tengo responsabilidad y eso provoca impactos. Las nuevas tecnologías hacen que la información llegue, ¿no? y haya cierta alerta sobre los impactos que se producen cuando hay un incendio en una fábrica, etcétera, etcétera. Ese es el origen. La respuesta, códigos de conducta, yo me regulo, respuesta por parte de empresa multinacional. Luego todo esto se traslada, ¿no? Y ya se empiezan a hablar de otros temas, ¿no? Y dentro de la responsabilidad social es que se habla de 1000 cosas diferentes. Se habla de buen gobierno, se habla de derechos humanos, de derechos laborales básicos,
se habla de voluntariado corporativo, se habla de acción social, se habla de alianzas con ONG, se habla de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las pymes? Bueno, yo creo que es un papel importante. Y el papel que juegan las pymes, igual que el que jugamos todos nosotros, yo creo que tiene un factor cultural determinante en cómo se conduce o cómo se moldea ese comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el gestor de la pyme, que es una persona como cualquiera de nosotros, pues estará más concienciado o no con respecto al impacto medioambiental que provoca, con respecto al bienestar de la familia de sus trabajadores, bueno, pues con respecto a una serie de cuestiones muy básicas. Las pymes, pues al final, el que se involucren en estos modelos, a mí me gusta ya hablar de sostenibilidad o de una perspectiva de economía, de modelo económico, ¿no? Y para que haya un modelo económico que sea sostenible desde un punto de vista social, económico y medioambiental, hay que involucrar a todo el tejido empresarial, igual que hay que involucrar al consumidor, igual que hay que involucrar a la administración pública. Y el tejido empresarial, pues en nuestro caso, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, con lo cual hay que involucrarlas. Y aquí en España yo creo que tenemos un ejemplo clarísimo de la falta de involucración de todos los actores y el impacto tremendamente negativo, económico, social y medioambiental que ha tenido la falta de involucración en favor de esa sostenibilidad, en favor del territorio, que es la administración pública, las empresas grandes, medianas y pequeñas, y los ciudadanos, con todo el modelo de desarrollo económico que hemos tenido en los años de expansión económica, ¿no? Un modelo basado en el crédito, basado en el inmobiliario, en la construcción, con grandes cotas de corrupción y luego con un impacto tremendamente negativo sobre el territorio en materia medioambiental, que eso no lo hemos padecido y ya se ha superado. Eso en algunos casos durará decenas y decenas de años. Y en algunos casos será incluso irrecuperable el impacto medioambiental. Impacto social, una parte importante de la crisis social que hay en España, desde el punto de vista laboral, el desempleo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de recursos de la administración pública, proviene de esos años de exceso y de un modelo totalmente equivocado alimentado por todos. Y el impacto económico es clarísimo. Todavía estamos en periodo de ver si superamos pues una de las crisis o la crisis más larga que ha tenido España en el siglo XX, desde una perspectiva económica, ¿no? Sí, yo coincido. Aquí se podría aplicar el principio de Río 1992 y que luego se ha ido trasladando, ¿no? De responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y como es diferente, pues una empresa que tiene 50.000 empleados que una que tiene 5, pues la medida de que es diferente la empresa también es diferente el tratamiento. Desde esa lógica de responsabilidades diferenciadas, también no hay que olvidar que hay pequeñas empresas que pueden tener impactos enormes. Podemos recordar, por ejemplo, el incendio del almacén de neumáticos de Seseña. Ese ha sido uno de los mayores desastres ambientales de los últimos años. Un desastre ambiental que en emisiones de gases y de CO2 pues está el impacto de las grandes empresas, y la propiedad de este almacén era una microempresa, por negligencia también de las administraciones que no supieron controlar a esta microempresa. Entonces no hay que olvidar que a veces las pequeñas empresas también pueden tener grandes impactos. Y también, no solo en lo negativo, sino las empresas pequeñas muchas veces pueden ser muy creativas, muy innovadoras, y pueden también dar luz a forma de resolver los problemas que luego se pueden ir adaptando. Entonces, no solo en su entorno local, sino en la dimensión, digamos, de innovación y de ejemplo, ¿no? ¿Ahí tendrías algún ejemplo en concreto? Pues... Bueno, es muy llamativo. Muchas grandes empresas van comprando pequeñas empresas. Cuando una empresa tiene un buen producto o un buen servicio o descubre algo, la van absorbiendo. Luego ya, claro, como está absorbida, parece que la acción es de la gran empresa, pero esto fue una startup que empezó a generar buenos productos. Entonces, en ámbitos, digamos, de innovación, la empresa tiene mucho que decir.
Y luego también yo creo que la empresa pequeña en el trato también tiene mucho que enseñar, ¿no? Porque generalmente las empresas pequeñas, las pymes, pues el directivo conoce prácticamente a todo el personal, entonces suelen ser, pues, con todas las problemáticas que tienen, pues más accesibles, digamos, a la toma de decisiones, al conocimiento. Entonces hay cuestiones de las empresas pequeñas que también pueden ser significativamente buenas para que las copien las empresas grandes. La clave está en la innovación, yo creo, ¿no? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Ha sido, creo que, un debate muy interesante. Habéis puesto unos ejemplos muy adaptados al tema del que estábamos hablando, con lo cual al final creo que también nos hemos ido a hablar mucho de medio ambiente, pero porque yo me quedo como conclusión que no podemos disociar la dimensión social de la responsabilidad de la empresa de la ambiental y de la económica, y creo que en esta mesa se ha puesto muy en claro. Y nada más, muchas gracias a los dos, a Eduardo, a Orencio, por participar y Gracias. a vosotros por estar ahí. Gracias.